Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, con gran temor por la responsabilidad que tenemos en este momento, Señor, de predicar tu palabra y de escucharla y recibirla. Te pedimos, Señor, que obres en cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu Santo con tu poder, para que tu palabra sea predicada, para que tu pueblo sea edificado y para que todos aquí, Señor, veamos a Jesucristo. Amén. Y nos gocemos en lo que tú has hecho por nosotros en Él. Te pedimos, Señor, que quites todo obstáculo para que tu pueblo escuche tu palabra. Que todos aquí seamos edificados y sobre todo aquellos que tú has traído esta noche que no conocen a Jesucristo. Que hoy, Señor, tú obres en sus corazones por medio de tu palabra para traerlos a sus pies. Que les concedas arrepentimiento y fe genuina en nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos porque solo tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos, y buscamos en nuestras Biblias el libro de Nehemías. Hoy vamos a seguir en el capítulo 1, enfocándonos principalmente hoy en la oración de Nehemías. Yo les decía la semana pasada que si nosotros queremos realmente captar el mensaje de este libro, debemos entender el motivo por el cual Dios nos lo ha dejado a nosotros. Cuando nosotros leemos un libro, estudiamos o meditamos en un libro de la Biblia, si fallamos en eso, fallamos en la interpretación y fallamos en lograr ser edificados por esa palabra. La semana pasada yo les dije que este era un libro cargado con enseñanzas acerca del liderazgo. Cómo funciona un líder, cómo piensa un líder. Pero más que eso, este libro está cargado de enseñanzas acerca de el servicio que dan los hijos de Dios a su iglesia. De eso trata, porque el líder en sí es un siervo. El líder es un siervo y eso es lo que nosotros debemos ver en este libro. Lo que debemos ver en este libro es lo que Dios está haciendo en la iglesia, en su pueblo, por medio de cada uno de nosotros. Eso fue lo que Dios hizo por medio de Nehemías. Y es lo que nosotros debemos ver en este libro. Los líderes, pastores, diáconos, todos son siervos de Dios, dados por Dios para guiar a su pueblo para edificación de la iglesia. Nuestro mundo, nuestra cultura tiene un concepto totalmente distinto al liderazgo. Ellos piensan que el liderazgo se debe alcanzar ¿para qué? Para ser uno visto por los demás, para lograr respeto por los demás, para lograr obediencia, para tener una posición exaltada por sobre los demás. Pero ese no es el liderazgo bíblico. El liderazgo bíblico es uno de servicio a los demás. El líder en la iglesia es el que sirve a los demás. Yo recuerdo cuando estábamos fuera del país y asistíamos a una iglesia en Francia y ahí íbamos a un estudio bíblico que se llevaba a cabo y una de las enseñanzas que ya causó que la gota se derramara del vaso y nos fuéramos de ahí es que una vez una de las que estaba llevando el estudio nos dice: no, ustedes tienen que tratar de ser el jefe en su trabajo, porque ahí es donde ustedes van a tener mayor impacto. Esa iglesia se basaba en eso, en buscar el liderazgo, en buscar la prominencia, la preeminencia sobre las demás personas. Eso no es el liderazgo bíblico, eso no es lo que la Biblia nos llama a hacer. Donde nosotros estemos, debemos servirle a Dios. Eso es lo que Dios nos manda. Una vez Jesús iba camino
Capernaum y sus discípulos iban peleando y discutiendo sobre quién iba a ser el mayor. Y en Marcos 9:35 el Señor les dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Eso es lo que estamos llamados a ser cada uno de nosotros, los que decimos ser creyentes y sobre todo los que somos miembros de esta iglesia. Debemos ser el servidor de todos. Y ese es el mensaje de este libro. Cómo ser siervos de Dios sirviéndole a la iglesia. Este libro no está escrito para pastores, diáconos, líderes. Nehemías, vimos, no era un pastor, él no era un rey, él no era un sacerdote, él no era un profeta. Él era un laico. Y fue usado por Dios para edificar a su pueblo, para reedificar el muro de la ciudad y reformar la religión de Israel. Dios ciertamente es capaz de edificar a su iglesia sin nuestra ayuda. Amén. Sin embargo, así no es como Dios obra. Dios obra por medio de instrumentos humanos. Y cada uno de sus hijos en la iglesia local, cada uno de los creyentes y miembros de la iglesia, son un instrumento en las manos de Dios para edificar a su iglesia. Y Dios los ha capacitado a cada uno de nosotros con dones para servirle a la iglesia, para cumplir ese propósito que Dios tiene. Si usted es creyente, usted tiene al menos un don que Dios le ha dado con ese propósito. Y si usted no está haciendo eso, usted está pecando contra Dios. Nehemías es un claro ejemplo de lo que es ser un siervo de Dios. Nosotros vimos la semana pasada el corazón de un siervo, un hombre que amaba al Señor, que amaba a su pueblo. A pesar de no conocer Jerusalén, él nació en el exilio, y a pesar de no conocer a muchísimos, quizá a todos los judíos que vivían en Jerusalén, pero él tenía un corazón por su pueblo. Tanto los amaba que cuando escuchó las terribles noticias de la condición en la que estaba el pueblo, lloró. Eso fue lo que pudo hacer, llorar. Y orar al Señor y pedirle a Dios que le concediera poder ir a Jerusalén a ayudar a sus hermanos. Nehemías se desprendió de todo. Su trabajo en el reino, su preeminencia, estar al lado de el rey Artajerjes, el segundo en mando, su gloria, hasta sus peticiones personales en sus oraciones personales fueron olvidadas. El pastor Eric la semana pasada me hacía una excelente observación. El trabajo de Nehemías era de copero del rey. Él tenía que probar cada trago del rey para saber que no estaba envenenado. ¿Ustedes creen que Nehemías no oraba todos los días para que ese vaso no estuviera envenenado? Y Nehemías no oraba después cuando se dio cuenta de lo que estaba su pueblo. Probablemente eso se le olvidó. Señor, mándame allá, por el corazón que él tenía por su pueblo. Ahora, el día de hoy debemos ver algo sumamente importante en este capítulo de Nehemías. Y ese va a ser el tema del sermón. El siervo que va a servirle a Dios, sirviéndole a su pueblo, a la iglesia, debe tener una teología correcta. El siervo que le va a servir a Dios en la iglesia debe tener una doctrina de Dios correcta. Si no, su servicio no va a servir. Entonces hoy vamos a ver dos puntos. Primero, la doctrina de Dios de Nehemías. Y segundo, cómo es que nosotros podemos llegar a conocer al Dios de la Biblia. Entonces empecemos con nuestro primer punto. Nehemías y su doctrina de Dios. Algo muy particular que ocurre en Occidente y especialmente en América, en Latinoamérica y en América, como un todo, es que todas las personas dicen creer en Dios. Usted va aquí por la calle y todo el mundo escucha, ay Dios mío, que Dios lo bendiga.
Si nosotros dijéramos o quisiéramos sacar a un país si es cristiano o no por la cantidad de gente que menciona a Dios, diríamos que Costa Rica es cristiano en el 100%. Pero sabemos que eso no es así. Para servirle a Dios no solo debemos saber quién es Dios, quién es el verdadero Dios. Debemos también conocerle a Él. No se trata solo de conocer de Dios, sino de conocer a Dios. No se trata de servir en la iglesia, porque ese es el error que queremos evitar. No se trata de servir en la iglesia, se trata de servirle al Dios verdadero en la iglesia. Y para conocer a Dios no vamos a ir a nuestro corazón a ver cómo es Dios. Nuestro corazón es perverso, engañoso. Vamos a las Escrituras, como lo hizo Nehemías, para saber quién es el Dios verdadero. Y ese conocimiento va a obrar en nosotros y nos va a transformar si somos creyentes. El propósito principal de nuestro servicio es servirle a Dios. El propósito secundario de nuestro servicio es servirle a nuestros hermanos. Pero aquí cada uno de los que sirve, le sirve a Dios primariamente y después le sirve a la iglesia. Esas son las prioridades que debemos tener. Ahora, Nehemías tenía muy claro al Dios al que él le servía. No solo sabía quién era él, sino que le conocía personalmente. Él no tenía solamente un conocimiento teórico, sino que tenía un conocimiento personal del Dios verdadero. Y nosotros vimos la semana pasada, y vamos a ver en esta noche, que Nehemías obtuvo ese conocimiento de las Escrituras. Nosotros vemos en los versículos 8 y 9 cómo él cita las Escrituras. Él conocía la Biblia, él meditaba de noche y de día en la Biblia. Y por tanto conocía al Dios de las Escrituras. Ahora, esto es muy, muy importante. Ese conocimiento del Dios verdadero no solo le sirvió a Nehemías como motivación para querer ir a ayudar a su pueblo, sino que le dio la confianza para servirle a Dios, sirviéndole a Judá. Y por eso es que todos nosotros, los creyentes, y especialmente los miembros de esta iglesia, debemos entender el impacto que tendrá en nuestro servicio una correcta doctrina de Dios. Una teología correcta nos va a llevar a servir correctamente en la iglesia. Entonces, ¿quién era el Dios de Nehemías? Vayamos y leemos Nehemías 1, del 4 al 11. Dice así: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre.
Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Muy correctamente, muchos grandes hombres de Dios han dicho que la teología de un hombre se puede notar en sus oraciones. Yo recuerdo una vez un familiar que en ese momento, hace unos años, él creía que o favorecía la idea de que el hombre tiene un libre albedrío, totalmente libre de su pecado, y que por lo tanto tiene la capacidad en sí mismo de ir a Cristo, de creer, de arrepentirse sin la ayuda de Dios. Pero él me decía: yo oro por usted todos los días para que Dios lo salve. A pesar de su mala teología, de su mala doctrina del hombre, de su incorrecta doctrina de la salvación, él tenía una teología correcta en sus oraciones. Spurgeon decía que nunca hemos escuchado, él decía que hemos escuchado muchos sermones arminianos, pero nunca hemos escuchado de un creyente una oración arminiana. Porque el creyente sabe quién es Dios. De una u otra manera Dios se ha revelado a él y ha hecho un impacto en su corazón. Sin embargo, en su oración, Nehemías nos muestra cuál era su teología. ¿Quién era el Dios de Nehemías? ¿Quién era el Dios de Israel? Primero, él era Jehová. Jehová. Este era un nombre para Dios, usado exclusivamente por Israel. Dios no es el nombre de Dios. Dios es quien Dios es. Jehová es su nombre. Y Dios se reveló especialmente a su pueblo y le dio su nombre. Eso implicaba esa relación íntima que Dios iba a tener con Israel. En Éxodo 3:14, después de que el pueblo de Israel ha estado 400 años en Egipto, en esclavitud, sufriendo, el pueblo clamaba a Jehová. Jehová escuchó el clamor de su pueblo y decidió rescatarlos. Y levantó un hombre, a Moisés, y lo cuidó por muchos años. Y un día se le reveló a él y le dijo en Éxodo 3:14: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ese yo soy es el nombre Jehová. Ese es el nombre de Dios. Yo soy Jehová. Lo que Dios le dice a Moisés es: mi nombre es Jehová, yo soy, el gran yo soy. Y ahora Israel iba a conocer a Dios como Jehová, personalmente. Ahora, ese nombre, como les dije, nos dice a nosotros que Dios quería relacionarse íntimamente con Israel, pero nos dice también y nos habla de la trascendencia de Dios. Cuando Dios dice yo soy el que soy, lo que está diciendo es que yo soy único. No hay nadie como yo. Yo soy eterno. Yo soy glorioso, santo, separado de todas las cosas que yo he creado. No hay nadie como yo. Eso es lo que Dios está diciendo con su nombre. Jehová, yo soy el que soy el que era, soy el que será. Cualitativamente Dios es totalmente distinto. Y eso es lo que su nombre nos revela. Ese era el Dios de Nehemías. Los demás dioses de los demás pueblos eran dioses hechos a imagen de los hombres. Pero el Dios Jehová es el Dios único, el creador de todas las cosas. No hay nadie como Él.
Y esto nos hace ver a nosotros el cuidado que nosotros debemos tener de cómo vemos a Dios. De cómo vemos a Dios. Porque muchos tratan a Dios como si fuera uno de nosotros. Le hablan de papacito, el hombre de arriba. No he escuchado peor blasfemia que es. Porque Dios no es como nosotros. Él es Jehová. Él es yo soy. Él no es nada como nosotros. Y el siervo que se acerca a Dios para servirle debe saber lo diferente que nosotros somos de Dios. Más adelante en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, Nehemías va a decir: tú solo eres Jehová. No hay nadie. Ningún Dios creado por los hombres, ningún hombre, nadie es como tú. Tú solo eres Jehová. Segundo, el Dios de Nehemías es el Dios de los cielos. Versículo 5. En 4 ocasiones Nehemías usa esta calificación para Dios, el Dios de los cielos. Pero ¿qué es lo que Nehemías quiere decir con esa frase? Bueno, que Dios es soberano, que Él está en los cielos, que no hay nadie por encima de Él, que su autoridad abarca toda la creación, todo el universo. Él es quien dirige, quien manda. Y Nehemías sabía que Artajerjes era rey de Persia. Nehemías sabía que Artajerjes era quien mandaba en el imperio. Pero Nehemías tenía o sabía con mucho mayor claridad que por encima del rey Artajerjes estaba Dios. Y que no era Artajerjes el que decía cómo iban a hacer las cosas, era Dios, su Dios. Vean el versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Quien iba a decidir si iba Nehemías a ir a Jerusalén o no, no era Artajerjes, era Dios. Y por eso le ora a Dios: concédeme ir. No era Artajerjes. Proverbios 21, versículo 1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Los reyes, nuestros gobernantes, no tienen autoridad más de la que Dios les ha dado. Lo mismo que le dijo Jesús a Pilatos. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? No hay. Él es el soberano. Segundo, también Nehemías nos muestra la soberanía de Dios en el versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Israel no estaba en cautiverio por pura casualidad. Israel no estaba en cautiverio primero en Babilonia, luego en Persia, porque los persas así lo habían querido, o los babilonios. Israel estaba ahí, o Judá estaba ahí, porque Dios los había llevado ahí. Desde los tiempos de Moisés, ya Dios le había dicho a Moisés que si su pueblo pecara, Él los iba a llevar a cautiverio. Y eso fue lo que pasó. En Jeremías fue un profeta que profetizó más o menos 180 años antes de Nehemías, y le profetizó a Judá. Y en Jeremías 1, Dios le dijo a su pueblo: vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dijo: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte.
me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Judá no había sido llevado a Babilonia por mera casualidad. Dios los había llevado a Babilonia por sus pecados, por adulterio en contra de Dios, su Redentor. Y Dios usó como agente secundario a Babilonia para hacer eso. Porque Dios es soberano. Ese es el Dios de los cielos. De nuevo Jeremías, cuando está lamentando la situación de su pueblo en el libro de Lamentaciones, dice en Lamentaciones 3, 37, 38, dice: ¿quién será el que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Este cautiverio ocurre porque Dios lo decidió o porque hay algo más que está dominando el universo. Dios mandó este cautiverio a Judá, porque Él es el Dios soberano, el Dios de los cielos. La prosperidad que tuvo Judá fue dada por Dios, y el cautiverio en el que fue llevado Judá también fue dado por Dios. Y Nehemías confiaba en ese Dios soberano. No solo tenía un conocimiento intelectual de quién era ese Dios, él sabía que todo lo que ocurría venía de un Dios soberano. Eso le daba confianza a sus oraciones. Eso le daba confianza a todo siervo de Dios. Saber que Dios es soberano y que Él está en control de todas las cosas. Por eso la teología importa en el servicio. Dios es quien gobierna, no nosotros. Él es el que manda, no nosotros. Aquí en la iglesia no hacemos lo que queremos, hacemos lo que Dios nos dice. Y por eso vemos en muchas iglesias que se hace cosas totalmente hasta contrarias a la Escritura. ¿Por qué? Porque su teología es incorrecta. Dios nos dice lo que debemos hacer en la Escritura, y ahí vamos para hacer todo lo que hacemos, no solo en los cultos públicos, sino como iglesia, como en nuestra vida privada también. Para servir es importante tener una teología correcta. Eso es lo que quiero que hoy veamos. Tercero, el Dios de Nehemías es un Dios fuerte y grande. Es el Dios todopoderoso, el que todo lo puede. Versículo 5, Dios de los cielos fuerte y grande. Versículo 10, los cuales redimiste con tu gran poder. Nehemías conoce que Dios es todopoderoso. En Isaías 46, Dios le dice a su pueblo: y haré todo lo que quiero. No solo Dios puede planear hacer lo que Él quiere, sino que tiene el poder para hacerlo. Dios le dijo a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Ustedes creen que esa doctrina de Dios no era de consuelo para Nehemías? A Abraham Dios le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, entonces anda delante de mí y sé perfecto. Esa es la motivación para Abraham. ¿Es débil? Yo no soy débil, yo soy todopoderoso. ¿Le falta algo en su servicio? Pídamelo a mí, que yo soy capaz de proveer todo lo que usted necesita para servirle en la iglesia. De consuelo para el siervo de Dios. Job dijo: el Todopoderoso será tu defensa. En nuestro servicio vamos a experimentar traiciones, vamos a experimentar injusticias, vamos a experimentar caídas.
Pero el Dios Todopoderoso será nuestra defensa. Esa es la confianza de Nehemías y debe ser la confianza de todo creyente. ¿Qué siervo de Dios? Una pregunta, ¿qué siervo de Dios va a temer servir si sabe que este Dios está a su lado o está de su lado? Nadie. ¿Por qué vamos a tener miedo de servir si el Dios Todopoderoso está con nosotros? De consuelo. Cuarto, este Dios de Nehemías es un Dios temible. Temible, y esa palabra en el original indica un respeto reverencial, un temor reverencial. El Dios de Nehemías es un Dios tan majestuoso que produce temor. Isaías, cuando en una visión entró en el trono de Dios y vio al Dios 3 veces santo, ¿qué fue lo que hizo? Cayó de rodillas implorando misericordia. Porque ese es el Dios temible, majestuoso. El Dios de Nehemías es tan temible que es por eso que Él ora como ora. Él no va como si Dios fuera cualquier criatura. Él entra en la presencia de Dios en oración con un gran temor. ¿Y qué tan diferente ocurre con muchos que dicen ser creyentes? Que no tienen temor de Dios, que no lo reverencian como deberían, que viven vidas que dan lástima realmente. Si vamos a servir a Dios, debemos servirle a este Dios, al Dios temible, y debemos servirle con temor. Yo recuerdo que cuando yo era un impío, generalmente yo hacía compromisos con mis amigos y yo decía, qué pereza, y ni llamaba ni decía nada, porque no me importaba quedarles mal. Pero si nosotros entendemos que este es el Dios verdadero al cual nosotros servimos, cuando nos comprometemos con algo, lo haremos. Porque no solo hemos adquirido un compromiso con la iglesia, hemos adquirido un compromiso con Dios, el Dios de la iglesia. Y si a Él le tememos, lo respetaremos. Nehemías sabía que este Dios temible le había dado una responsabilidad de ir y ayudar a su pueblo a reconstruir el muro. ¿Por qué creen ustedes que Nehemías lo hizo lo mejor que pudo, con el mayor celo que pudo? Porque él temía a Dios, él temía al Dios que él servía. Quinto, el Dios de Nehemías es un Dios fiel. De nuevo, versículo 5, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto. ¿Cuál pacto? Jeremías 23, versículos 3 y 4 nos dice cuál pacto. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Ahora Nehemías está citando una promesa de Dios hecha a Israel en Levítico 26. En donde él le dijo a su pueblo, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo, Jehová.
Y después vuelve a citar también Deuteronomio 30, hablando de ese pacto que Dios había hecho con su pueblo Israel. Dios le había prometido a su pueblo traerlos de vuelta a su tierra. Cuando pecaron, los envió a una tierra que no era de ellos. Pero Dios prometió en ese pacto que Él hizo traerlos de vuelta a su tierra. Y Dios lo estaba haciendo. Lo hizo con Zorobabel, lo hizo con Esdras y ahora lo está haciendo con Nehemías. O lo va a hacer con Nehemías. Y de nuevo, esa doctrina de la fidelidad de Dios le sirvió a Nehemías para tener confianza en su servicio. Saber que Dios ha hecho un pacto con su pueblo y que Él es fiel y que lo va a cumplir, eso le daba confianza a él de ir a servir. Si Dios me está llamando a mí a servirle a mi pueblo y esto es lo que Él quiere hacer, lo va a lograr. Y eso le daba confianza. Y nos debe dar confianza esta verdad acerca de Dios a todos los creyentes. No hay nada que nosotros podamos hacer que pueda remover esas promesas de Dios en Cristo para nosotros. Nada. Y mucho menos cuando estamos sirviéndole a su pueblo. Sexto, Dios aquí se nos muestra como el legislador justo. Es decir, Dios es quien no solo gobierna, sino el que Él rige su creación. Y Él la rige dándole a sus criaturas su ley. El universo no se rige por leyes aleatorias. Nuestra moralidad no se dio por evolución, es decir, que los hombres conforme iban evolucionando se dieron cuenta que tenían que empezar a crear leyes para poder convivir unos con otros y entonces por eso sabemos que matar es malo. No, todos los hombres fueron creados y Dios puso en sus corazones la ley de Dios. Eso es lo que dice Romanos 2. Porque Dios es quien da la ley. La ley no es un invento humano. Viene del Creador, del legislador de su creación. Y nosotros desde Génesis vemos a Dios dando leyes. Se la dio a Adán en Génesis capítulo 2. De todos los árboles comerán menos de este. Su ley. En el capítulo 20 de Éxodo lo vemos dándole los 10 mandamientos a su pueblo, escritos en una tabla. No solo la tienen en sus corazones, pero para que no se les olvide que está escrita con mi dedo, para que la obedezcan. Dios es el legislador, Él da la ley, Él es el quien dice lo que debemos hacer, no nosotros. Noten lo que dice Nehemías en los versículos 6 y 7. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Nehemías sabe que la moralidad está regida por la ley de Dios. El pecado no es el resultado de violar mandamientos de hombres. El pecado es el resultado de violar la ley de Dios, el Creador. Y por eso es tan peligrosa, como veíamos hoy en la clase dominical. Por eso es tan terrible el pecado. Porque es la violación de la ley de un Dios santo. Porque es rebelión contra nuestro Creador. Por eso es que el pecado es tan terrible. Desde el pecado más pequeño en nuestras mentes hasta el más terrible. Es terrible, en extremo. Como nos decía el pastor Ronnie hoy en la mañana. Hacer algo malo en contra de nuestro vecino, de nuestro amigo, de nuestro hermano en la iglesia, no solo es pecado porque lo hacemos contra él, es pecado porque es algo hecho contra Dios.
Es a Él a quien ofendemos con nuestros pecados, al legislador. Y ese legislador es justo y va a castigar todo pecado hecho en su contra. Por eso Nehemías se confiesa. Por eso clama a Dios por misericordia. Porque él sabe que este Dios no solo es quien da la ley, sino que es justo. Y Él castigará todo pecado en su contra. Todo. Y eso nos debe servir a nosotros también en nuestro servicio. Saber que ese es al Dios al que servimos. Porque cuando nosotros pecamos, inclusive hablamos de eso, cuando no estamos usando los dones que Dios nos dio, eso es pecado. Es pecar contra el Dios santo y justo, nuestro Creador y sobre todo nuestro Redentor, como veremos al final. Por último, el Dios de Nehemías es el Dios Redentor. En el versículo 10 él escribe: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Esa frase, los cuales redimiste, en hebreo significa comprar. Comprar, adquirir por un precio. Los israelitas eran esclavos y Dios los compró, esa es la implicación. Ellos pertenecían a alguien más y entonces Dios los redimió, los compró para sí. Y los compró con su gran poder, dice Nehemías. Ahora, ¿quién era ese amo de Israel? Deuteronomio 7, versículos 6 al 9 dice lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado, esa palabra de nuevo ahí, redimido, comprado, de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿No es esto lo que está citando Nehemías ahí? Igual, las mismas palabras. Israel era esclavo de Egipto, oprimidos, y Dios con su gran poder derrota todas las deidades falsas de Egipto y saca a su pueblo de esa tierra para llevarlos a la tierra que Él les había prometido. Él los compró con su gran poder, los sacó de Egipto. Israel no merecía nada bueno de Dios. Ellos no eran más piadosos que todos los pueblos. Ellos no eran los más guapos. Ellos no eran los más fuertes. Ellos no eran los más numerosos. Ellos eran los más insignificantes. Y Dios los amó. Y esa fue la razón por la cual los redimió. En su voluntad. Él es quien decide. Dios es un Dios redentor. Y Él compró a Israel y los sacó de la esclavitud en Egipto. Ahora, la otra implicación de que Jehová es el Dios redentor es esta: si Israel fue comprada de un amo, ahora pasó a ser propiedad de otro amo, Dios. Ellos vinieron a ser esclavos de Egipto y ahora pasaron a ser esclavos de Dios, siervos del Dios viviente, del Dios redentor. Israel supo que eso era lo mejor que les pudo haber pasado. Hubo una generación que no vieron eso y murieron todos en el desierto.
Pero el pueblo de Israel, el remanente de Dios, sí sabía que eso era lo mejor que les podía haber pasado, que Dios los hubiera redimido de esa esclavitud y opresión tan terrible en Egipto. ¿Qué mejor era que ser la posesión de Dios? ¿Qué clase de servicio creen que Nehemías le podía dar a este Dios redentor? ¿No creen que Nehemías, meditando en la palabra de Dios, sabiendo todo lo que Dios hizo por Israel, eso no lo iba a motivar a él a servirle con todo su ser, con todas sus fuerzas, con toda su mente? Por supuesto que sí. Lo que Dios había hecho por Israel era la motivación que Nehemías tenía para servirle a Dios, sirviéndole a su pueblo. Si Dios tenía planeado reedificar a Jerusalén, a su pueblo adquirido, Nehemías iba a hacer todo lo que pudiese por servirle a ese Dios. Segundo punto, Cristo es la fuente del conocimiento de Dios. Cristo es la fuente del conocimiento de Dios. Algo sumamente importante para nosotros esta noche es que Nehemías no solo conocía de Dios, Nehemías conocía a Dios. No solo tenía una doctrina en su cabeza y en su corazón, sino que esa doctrina había causado un impacto en su vida y lo había transformado. Ahora, ¿cuál era la fuente del conocimiento de Dios que tenía Nehemías? La Escritura. Es ahí donde él llegó a conocer de este gran Dios. Y fue lo que Dios usó para salir a su encuentro y salvarlo y transformarlo y hacerlo un siervo suyo. En la Escritura. Pero este es el punto. Nehemías conocía al Dios que se había revelado muchas veces y de muchas maneras, y especialmente en la Escritura por medio de sus profetas. Sin embargo, Dios se reveló a sí mismo exhaustivamente y finalmente en la persona de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que el autor de la Epístola a los Hebreos nos dice. Dios se manifestó en los tiempos pasados de muchas maneras por los profetas, pero ahora en su Hijo Jesucristo. Jesucristo, como lo afirmó el apóstol Juan, es quien le ha dado a conocer al Padre. Y literalmente lo que Juan está escribiendo ahí es que Jesucristo es la exégesis del Padre, o es la interpretación del Padre. ¿Usted quiere saber cómo es el Padre? Ve a Jesucristo. ¿Usted quiere saber quién es el Padre? Ve a Jesucristo. Él es quien lo interpreta. Él es quien nos dice cómo es Dios. El autor de Hebreos nos dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. En Juan 14:7 Cristo dijo: si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vean qué impresionante. ¿Quiere conocer al Padre? Conózcame a mí. ¿Quiere ver al Padre? Véame a mí. Y noten lo que les dice: y desde ahora le conocéis. Los discípulos conocieron al Padre porque conocieron al Hijo. Jesucristo nos revela a Dios como Jehová. En la Septuaginta, Éxodo 3:14 dice: ego eimi, yo soy. En Juan 18, versículos 4 al 6, cuando llegan a arrestar a Jesús,
Leemos lo siguiente: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Ego eimi. ¿Y qué pasó? Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ahí venían los sacerdotes judíos, y cuando escucharon a Jesús decir ego eimi, tuvieron temor, porque entendieron lo que Jesús estaba diciendo: yo soy. Jesús nos demuestra y nos revela a Jehová. Jesús nos revela a Dios, al Padre, como soberano. En Efesios 1 se nos dice a nosotros que a Él se le dio toda autoridad sobre todo nombre, sobre toda criatura, sobre todo principado y sobre la iglesia. Él es soberano. Jesús nos revela a Dios como el Todopoderoso. En Apocalipsis 1:8, hablando de Jesús, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús nos revela a Dios como fiel. Segunda de Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y Jesús nos revela a Dios como el Redentor. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para enseñarnos y mostrarnos quién era Él. No hay ninguna otra manera de conocer al Padre si no es por medio de Jesucristo. Los musulmanes dicen conocer a Dios, pero ellos no conocen a Dios porque no conocen a Jesucristo. Los budistas hablan de Dios, de una deidad, pero ellos no conocen al Dios verdadero porque no conocen a Jesucristo. Los testigos de Jehová dicen creer en Jehová, pero ellos no conocen al verdadero Jehová porque no conocen al verdadero Jesucristo. Los mormones dicen creer en Dios, pero ellos no conocen a Dios porque no conocen a Jesucristo. Conocemos nosotros al Padre. La mayor expresión de quién es Dios está en la cruz del Calvario. ¿Usted quiere saber cómo es Dios? ¿Usted quiere saber quién es Dios? Vea la cruz. Porque en la cruz no se nos está demostrando a nosotros cuán grandes somos nosotros. En la cruz Dios nos está demostrando cuán grande es Él. Cuánto odia Él el pecado, su santidad, su justicia. Vean a Cristo y lo que Dios le hizo a Jesucristo su Hijo en la cruz, y vean lo que Dios piensa de sus pecados o de nuestros pecados. Dios se conoce más perfectamente en la cruz de Cristo. Dios es fiel. Y la promesa del pacto, del nuevo pacto, no era un pedazo de tierra. Eso no es lo que Dios le promete a la iglesia. La promesa de Dios en el nuevo pacto es una entrada en su reino, pero finalmente es el conocimiento de Él. Esa es la promesa. Que nosotros, los que Dios ha redimido, le conoceremos a Él por medio de Jesucristo. En Jeremías 23, nada más déjenme leerles este pasaje. Dios le promete que va a traer a este remanente suyo de su pueblo a su tierra. Pero escuchen lo que Jeremías continúa profetizando en Jeremías 23.
Versículo 3 dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días que pasará será salvo Judá. Cristo es quien hace que el pacto de Dios se cumpla. En su sangre, en su cuerpo, Él firmó el pacto hecho por Dios con su pueblo. Jeremías 31. Dios nos salvó para meternos en el reino suyo con el fin de que le conozcamos. Jeremías 31. Versículo 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Y qué pasará? Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Me conocerán. El problema del impío es que no conoce a Dios. Y el punto de nuestra salvación es que conozcamos a Dios en Cristo. Por eso no podemos servir así nomás en la iglesia. Debemos conocer al Padre para servir. Y si queremos conocer al Padre, debemos conocer a su Hijo, a Jesucristo. Para conocer a Cristo, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y ver lo que Él hizo en favor de su pueblo para rescatarnos, poniendo toda nuestra confianza en lo que Él hizo por su pueblo para rescatarnos de la ira de un Dios justo y santo. El siervo que tiene un adecuado conocimiento de Dios sabe que Dios es todopoderoso y servirá sin temor. El siervo que tiene una adecuada doctrina de Dios sabe que Dios es fiel y misericordioso y que Él proveyó a su Hijo para bendecir a esta iglesia, y a pesar de que caiga durante el servicio al Señor, el siervo está aquí dispuesto a servirle a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha redimido a él. El siervo que tiene un adecuado conocimiento de Dios sabe que Dios es quien pone las reglas, y ninguno aquí servirá entonces fuera de esa ley de Dios, o fuera de esos mandamientos de Dios, o fuera de esas directrices que Dios nos ha dado en su palabra. Con una doctrina incorrecta de Dios, el servicio a Dios es inaceptable. Es imposible edificar a la iglesia si no conocemos a Dios, porque fallaremos en nuestro servicio. Por eso es tan importante tener una doctrina adecuada de Dios. Ahora, usted no puede conocer al Dios de esta iglesia si usted no conoce a Jesucristo. Y si usted no conoce a Jesucristo, no conoce al Padre, no conoce a Dios, y por lo tanto está fuera de su reino, y lo único que hay sobre usted es condenación. Es por eso que Dios le está mostrando a usted lo que Dios ha provisto para pecadores como usted y como yo,
para salvarnos de esa ira venidera de Dios por nuestros pecados. Y Él lo hizo enviando a su Hijo Jesucristo, a su amado Hijo, a quien entregó. Él no lo escatimó, sino que lo entregó por su pueblo, para salvarnos de nuestros pecados. Y para conocer a Cristo, para poder ser salvos de esa ira, debemos ver nuestro pecado, nuestra maldad contra un Dios santo, lo terrible que es nuestro pecado, aborrecerlo, dar media vuelta y volvernos a Cristo y abrazarlo a Él y amarlo y entregarle nuestra vida a Él. En Cristo está nuestra libertad. Si usted no conoce a Cristo, usted está bajo la esclavitud del pecado. Y su vida lo demuestra. Pero en Cristo está la libertad. La libertad. Él es nuestro Redentor. Ahora, ¿es usted un siervo de Dios? ¿Ha sido usted comprado por Cristo? Le pregunto entonces, ¿qué transformación ha hecho ese conocimiento en su vida? Porque el conocimiento que Nehemías tenía de Dios transformó su vida. Y lo hizo servirle a Dios de una manera excepcional. Con sus pecados y todo, pero lo hizo servirle a ese Dios correctamente, porque tenía una doctrina de Dios correcta. Si usted dice ser un siervo de Dios, entonces le pregunto, ¿cómo ha afectado su vida ese conocimiento? ¿Cómo ha afectado su vida el Evangelio de Jesucristo? Porque en el Evangelio nosotros vemos a un Dios creador, a un Dios todopoderoso, a un Dios santo, a un Dios justo. Pero vemos también a un Dios misericordioso con el pecador, a un Dios bueno, a un Dios fiel que cumple su pacto, esa promesa hecha a su pueblo en la eternidad para salvarlos y hacerlos un pueblo santo y sin mancha. Y un Dios misericordioso que proveyó a su propio Hijo y lo mató en la cruz del Calvario para salvar a su pueblo. Si ese mensaje, si esas buenas nuevas no han hecho un impacto en su vida y no han cambiado la manera en la que usted vive su cristianismo y su servicio a Dios en la iglesia, entonces quizá usted no entienda el Evangelio, no lo haya entendido. Porque la motivación de Nehemías era ese conocimiento de Dios, de quién era Él, ese Dios temible, pero ese Dios bueno que a pesar de que Él no merecía la salvación, a pesar de que Él no merecía ser hecho un siervo de Dios, Dios lo compró a Él. Y eso cambió su vida. El Evangelio debe cambiar nuestra vida en la iglesia. Debe cambiar nuestra vida fuera de la iglesia. Porque nosotros le servimos a Dios no solo aquí. En nuestra vida privada le servimos a Dios. Y el Evangelio debe cambiar nuestra manera de vivir. Pero sabiendo que Dios está haciendo algo aquí en esta iglesia, edificándola, y Dios nos está llevando a algún lugar, nos está edificando. Saber que este gran Dios, ese Dios santo, ese Dios Jehová, todopoderoso, fuerte y grande, temible, fiel, este Dios redentor es nuestro Dios. Eso debe ponernos a nosotros a darle gracias a Dios y a servirle con todo nuestro ser para la edificación de esta iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado en esta noche de meditar en tu palabra. Señor, que tú obres en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, para realmente cambiarnos y transformarnos, Señor. Queremos ser sal y luz en este mundo. Queremos que esta iglesia sea un faro puesto en una montaña, Señor, para que los hombres vean
lo que tú has hecho en nosotros para tu gloria. Te pedimos, por lo tanto, Señor, que uses tu palabra y la apliques a nuestros corazones por tu Espíritu Santo para cambiarnos. Ayúdanos, Señor. Te pedimos a ti, el Dios Todopoderoso, que hagas en nosotros la obra para que esto pueda hacerse. Aquellos que están aquí, Señor, que no te conocen porque no conocen a Cristo, Señor, te pedimos que hoy se los reveles por medio de tu palabra a sus corazones y que ellos puedan ver el tesoro tan grande que es Jesucristo para el pecador. Y que ellos, Señor, tú les des el arrepentimiento y la fe y los salves, Señor, de tu ira. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.